Los candelabros de cristal captaban la luz de miles de diamantes, dispersándola por el salón de baile como estrellas destrozadas. Cada refracción parecía burlarse de mí, recordándome que estaba rodeada de una riqueza que nunca poseería realmente, una aceptación que nunca obtendría, un respeto que nunca impondría. Estaba al borde de la pista de baile de mármol, con la copa de champán apretada en la mano como salvavidas, y trataba de volverme invisible. Nunca funcionaba. Oh, miren. Una voz se deslizó por encima de mi hombro, lo suficientemente alta como para que la oyera. Jesús trajo a su pequeño error otra vez. Qué caritativo de su parte. No me di la vuelta. Había aprendido hace mucho tiempo que reconocerlo solo empeoraba las cosas. En cambio, di un pequeño sorbo de champán, centrándome en la forma en que las burbujas quemaban ligeramente mi lengua, el frío cristal de la copa contra mi palma. Cualquier cosa menos el nudo de humillación que se apretaba en mi estómago. Escuché que ella realmente cree que pertenece aquí, replicó otra mujer, su tono goteando simpatía falsa. Pobrecilla. Alguien debería decirle que usar un vestido de diseñador no cambia lo que es. ¿Qué era? Yo era la hija bastarda, el recordatorio viviente y respiratorio de la indiscreción de Jesús Ramírez hace 23 años. La mancha que se negaba a ocultar, desfilando conmigo por estos eventos como una declaración perversa de que no le respondía a nadie, ni siquiera a las reglas tácitas de mantener los errores en silencio. Mi madre había sido camarera en uno de sus clubes. Hermosa, joven e ingenuamente, creyó a un hombre como Jesús Ramírez cuando le dijo que dejaría a su esposa. Murió cuando yo tenía 7 años, dejándome solo sus ojos verdes, su cabello oscuro y el dudoso legado de ser la hija reconocida pero ilegítima de Jesús. Elena. La voz de mi padre interrumpió mis pensamientos. Me giré para encontrarlo acercándose, su cabello oscuro con canas perfectamente peinado, su esmoquín impecable. A los 60 años, Jesús Ramírez dominaba cada habitación en la que entraba con el tipo de poder que ponía nerviosos a los hombres fuertes y aterrorizados a los débiles. Deja de esconderte en las esquinas. Eres una Ramírez. Actúa como tal. La ironía no se me escapaba. Yo era una Ramírez cuando le convenía, cuando quería demostrar algo o hacer una declaración, pero nunca lo suficientemente Ramírez como para ser presentada a sus hijos legítimos como su hermana. Nunca lo suficientemente parte de la familia como para ser bienvenida en la mesa de acción de gracias con su esposa y sus hijos. Sí, padre, dije en voz baja, enderezando la espalda a pesar del peso de las miradas hostiles que me presionaban desde todas las direcciones. Me estudió por un momento, sus ojos oscuros indescifrables. Jesús nunca había sido cruel conmigo, no exactamente. Me había provisto generosamente, había pagado mi educación en las mejores escuelas, me había dado una mesada que la mayoría de la gente consideraría excesiva. Pero había una distancia entre nosotros, un muro cuidadosamente mantenido que me recordaba que yo era su responsabilidad, no su hija. En realidad, no. Los castellanos están aquí, dijo, señalando un grupo de personas cerca del bar. Antonio quiere discutir la situación del muelle. Permanece visible, pero no te involucres a menos que te hablen directamente. Traducción. Quédate ahí y luce hermosa. Sé la prueba de su poder para hacer lo que quiera. Pero no lo avergüences intentando participar en el mundo al que me había forzado a entrar. Claro, murmuré. Se fue sin decir una palabra, dejándome una vez más sola en una multitud de personas que nunca me aceptarían. Me acerqué a una de las altas ventanas con vistas a la ciudad, necesitando la ilusión de escape, incluso si el escape real era imposible. Estos eventos eran obligatorios para mí, actuaciones ordenadas donde yo interpretaba el papel de la hermosa hija, mientras todos los demás también interpretaban sus papeles. Las mujeres me despreciaban. Los hombres me desnudaban con la mirada. Mi padre me usaba como utilería en cualquier juego de poder que estuviera jugando esa semana. Elena Ramírez. La voz era masculina, suave y demasiado cercana. Me giré para encontrar a Marco del Río de pie a mi lado, su colonia cara e abrumadora.
Era el hijo mayor de la familia del Río, casado con una mujer que en ese momento me fulminaba con la mirada desde el otro lado de la habitación. Estás hermosa esta noche. Ese vestido te queda muy bien. Su mirada recorrió mi cuerpo de una manera que me erizó la piel, deteniéndose en el escote de mi vestido verde esmeralda con una hambre apenas disimulada. Este era el otro lado de mi existencia en este mundo. Mientras las esposas y las hijas legítimas me veían como una amenaza para su posición social, sus maridos e hijos me veían como algo completamente diferente, disponible, accesible, una mujer sin protección ni valor más allá de lo que podía ofrecer en rincones oscuros y habitaciones de hotel. Gracias, señor del Río, dije, mi voz cuidadosamente neutral mientras intentaba alejarme. Su mano agarró mi codo, su agarre ligeramente demasiado fuerte. Sabes, una mujer como tú debe sentirse sola, tan arreglada y sin ningún lugar a donde ir, sin nadie que te aprecie como es debido. Su pulgar acarició el interior de mi muñeca y mi estómago se revolvió. Yo podría apreciarte, Elena. Podría hacerte sentir muy cómoda. Retiré mi brazo, mi corazón latiendo con fuerza. No estoy interesada. No seas tímida. Su sonrisa era depredadora. Ambos sabemos lo que eres. Tu padre puede vestirte y exhibirte, pero no eres una de nosotros. No eres material de esposa, linda. Pero podría ser otra cosa, algo mucho más disfrutable. Antes de que pudiera responder, su esposa apareció a su lado, su expresión venenosa. Marco, cariño, ven a bailar conmigo. Ella no me miró, pero sus siguientes palabras fueron claramente dirigidas a mí. Algunas mujeres tienen estándares. No se lanzan a los hombres casados, esperando migajas de atención. Se alejaron, dejándome temblando con una mezcla volátil de ira, humillación e impotencia. Esta era mi vida, atrapada entre mujeres que me odiaban por existir y hombres que me veían como una presa. No importa lo cuidadosamente que me vistiera, lo propia que fuera mi conducta, lo silenciosa que fuera mi presencia, nada cambiaba. Yo era la mancha, el error, lo que no encajaba. El resto de la noche transcurrió en una agonía familiar. Circulé por el salón de baile, un fantasma en el evento de mi propio padre, ignorada por algunos, despreciada por otros, propuesta por demasiados. Para cuando se acercaba la medianoche, me dolía la cara de mantener una expresión neutra y me dolían los pies en los tacones de aguja que mi padre había mandado traer esa mañana. Estaba considerando escabullirme temprano, al diablo con las consecuencias, cuando la energía de la habitación cambió. Las conversaciones se detuvieron, las cabezas se giraron y una onda de tensión recorrió la multitud como una fuerza física. Entró solo, lo cual era inusual. Hombres como él siempre viajaban con un séquito, una exhibición visible de poder y protección. Pero Dante Russo entró en el baile benéfico de los Ramírez como si fuera suyo, como si cada persona en la habitación existiera únicamente para su diversión, y él pudiera decidir en cualquier momento si valían su atención. Nunca lo había conocido, pero sabía quién era. Todos en este mundo conocían a Dante Russo. Mientras familias como los Ramírez y los del Río habían pasado generaciones construyendo sus imperios a través de matrimonios estratégicos y legitimidad cuidadosamente cultivada, los rusos habían tomado un camino diferente. Eran brutales, eficientes y aterradoramente efectivos. Dante había heredado las operaciones de su familia hace 5 años y de inmediato se había dedicado a expandirlas con una crueldad que ponía nerviosos incluso a los criminales endurecidos. Era más joven de lo que esperaba, quizás 35 años, con cabello oscuro que parecía desordenado artísticamente y un rostro que podría haber pertenecido a una estatua renacentista si no fuera por la dureza de sus ojos. Esos ojos, fríos y evaluadores, recorrieron el salón de baile con la clase de atención que sugería que estaba catalogando a cada persona, cada salida, cada posible amenaza. Y luego se posaron en mí. Me quedé helada, con la copa de champán a medio camino de mis labios, mientras la mirada de Dante Russo se clavaba en la mía, a través del concurrido salón de baile. Por un momento que se extendió a la eternidad,
Simplemente nos miramos. Debería haberme apartado la vista. Debería haber hecho cualquier cosa menos mirar a los ojos al hombre más peligroso de la habitación, pero no podía moverme. Su expresión era ilegible, pero algo parpadeó en esos ojos oscuros. Reconocimiento, interés. No podía decirlo, y la incertidumbre hizo que mi pulso se acelerara con una mezcla de miedo y algo más que no quería examinar demasiado de cerca. Comenzó a moverse entre la multitud y el pánico me invadió. Se acercaba a mí. ¿Por qué se acercaba a mí? Miré a mi alrededor desesperadamente buscando a mi padre, a cualquiera que pudiera interceder, pero Jesús estaba inmerso en una conversación con los castellanos, y nadie más me prestaba atención. Nunca lo hacían hasta que era demasiado tarde. Señoría Ramírez. Su voz era profunda, controlada, con un filo que sugería que la violencia siempre era una opción, solo que cuidadosamente contenida. Se detuvo directamente frente a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia. Algo oscuro y caro, como cedro y humo. No nos han presentado formalmente. Soy Dante Russo. Sé quién es, dije, e inmediatamente me arrepentí de lo jadeante que sonaba. Sus labios se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa si hubiera llegado a sus ojos. Claro que sí, así como yo sé quién eres, Elena Ramírez, la hermosa hija de Jesús, que no es del todo una Ramírez. La crueldad casual de la afirmación debería haberme dolido, pero proveniente de él sonó diferente. No burlona, sino observadora, como si simplemente estuviera mencionando un hecho sobre el mundo que ambos habitábamos. ¿Qué quiere, señor Russo? Pregunté, levantando la barbilla a pesar de cómo mi corazón latía con fuerza. Baile conmigo. No fue una petición. Las palabras fueron pronunciadas con el mismo comando casual que usaría para ordenar una ejecución, y la sala pareció contener la respiración colectivamente. Bailar con Dante Russo sería hacer una declaración. Aliarme públicamente con un hombre que mi padre veía como un rival, posiblemente un enemigo. No creo que sea una buena idea, dije con cautela. No recuerdo haberte preguntado si creías que era una buena idea. Extendió su mano y noté por primera vez que sus nudillos estaban marcados. Evidencia de violencia hecha personalmente en lugar de delegada. Baile conmigo, Elena Ramírez, a menos que prefieras pasar el resto de la noche siendo abordada por hombres casados y insultada por sus esposas. La exactitud de sus observaciones me dejó sin aliento. ¿Cuánto tiempo me había estado observando? ¿Cuánto había visto? Antes de que pudiera responder, sentí más que vi el círculo de atención hostil que se había formado a nuestro alrededor. Esposas que habían pasado la noche haciéndome daño con palabras ahora observaban con furia apenas disimulada. Los rostros de sus maridos se contorsionaban con una rabia impotente. Y en el centro de todo, Dante Russo, con la mano aún extendida, esperando mi respuesta con la paciencia de un depredador que sabía que su presa no tenía a dónde correr. Puse mi mano en la suya, sus dedos se cerraron alrededor de los míos con una posesión que se sentía protectora y peligrosa a la vez, y me condujo a la pista de baile con una gracia fluida. La orquesta, como si fuera una señal, comenzó a tocar un vals, y Dante me atrajo a sus brazos con una familiaridad que sugería que sabía exactamente cómo encajaban los cuerpos, exactamente dónde colocar sus manos para un control máximo. Estás temblando, observó mientras comenzábamos a movernos. Eres aterrador, respondí honestamente. Eso le valió una sonrisa genuina, la primera que le veía y que transformó por completo su rostro. Bien, deberías estar aterrorizada, pero no de mí, Elena. Nunca de mí. No entendía lo que quería decir, pero antes de que pudiera preguntar, su atención se desvió hacia algo por encima de mi hombro, y su expresión se volvió fría. Miré hacia atrás y vi a Marco del Río observándonos, su rostro enrojecido por lo que podría haber sido ira o excitación, o ambas cosas. Ese, dijo Dante en voz baja, su voz solo para mí. Te propuso algo antes, ¿no? Sugirió que podrías estar cómoda si estabas dispuesta a abrir las piernas para un hombre casado que te ve como nada más que un conveniente alivio.
El lenguaje grosero debería haberme sorprendido, pero me encontré asintiendo. ¿Cómo lo supiste? Te he estado observando durante meses, Elena Ramírez. Su mano apretó mi cintura, acercándome infinitesimalmente. He visto cómo te tratan. Las mujeres que temen que corrompas sus vidas perfectas. Los hombres que piensan que eres presa fácil porque tu padre no te protegerá. Te he visto soportarlo con una dignidad que avergonzaría a las reinas. ¿Por qué? La pregunta escapó antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué observarme? ¿Por qué te importa cómo me tratan? Estuvo en silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. Luego, mientras el vals nos llevaba a un giro que nos colocaba en el centro de la pista, con todos los ojos de la sala fijos en nosotros, habló. Porque eres mía. Las palabras colgaron entre nosotros como una declaración de guerra. Mía. Como si fuera propiedad para ser reclamada, una posesión para ser adquirida. Debía haberme enfurecido, debía haberme apartado de él y haberle abofeteado la cara arrogante delante de todos. Pero la certeza en su voz, la convicción absoluta, me hizo algo extraño. No se sintió como una objetivación, se sintió como una protección. No soy de nadie, logré decir, aunque mi voz carecía de convicción. Has sido mía desde el momento en que te vi en la boda de los Castellano hace 6 meses. Continuó, guiándome a través del vals con experta precisión. Parada sola en esa terraza, observando los fuegos artificiales con una expresión que decía que preferirías estar en cualquier otro lugar. Te veías tan elegantemente fuera de lugar, como una paloma entre buitres. Se me cortó el aliento. Recordaba esa noche. Había escapado a la terraza para evitar las manos errantes de otro hombre casado, buscando unos momentos de paz antes de que mi padre notara mi ausencia y me arrastrara de nuevo adentro. ¿Estabas allí?, pregunté. Siempre estoy allí, Elena, observando, esperando. Sus ojos oscuros sostuvieron los míos, intensos e inquebrantables. He visto a Marco del Río y a una docena de hombres como él proponerte cosas. He visto a sus esposas destrozarte con palabras mientras sus maridos te desnudaban con la mirada. He visto a tu padre exhibirte en estos eventos como un trofeo que está demasiado avergonzado para reclamar. Cada palabra golpeó como un mazazo, precisa y dolorosa. Entonces me has visto sobrevivir, dije, encontrando un atisbo de desafío. No necesito que me rescates. No, asintió, y algo parecido al respeto apareció en su rostro. No necesitas ser rescatada. Eres mucho más fuerte de lo que estas patéticas personas se dan cuenta. Pero eso no significa que tengas que soportar su veneno sola. El vals terminó, pero Dante no me soltó. En cambio, mantuvo su mano firmemente en mi cintura, su otra mano todavía agarrando la mía, como si desafiara a cualquiera a sugerir que la soltara. La orquesta comenzó otra pieza y seguimos bailando mientras a nuestro alrededor. Las parejas se unían torpemente o abandonaban la pista por completo. «Tu padre está mirando», murmuró Dante. Parece disgustado. Me atreví a mirar y vi el rostro de Jesús tenso de ira contenida. A su lado, Antonio Castellano susurraba algo, su expresión calculadora. Esto era malo. Al bailar conmigo, al reclamarme tan públicamente, Dante estaba haciendo una afirmación que tendría consecuencias mucho más allá de ese salón de baile. «Deberías irte», le dije con urgencia, «antes de que esto se convierta en algo más grande de lo necesario». «Ya es más grande de lo que crees». Su mano apretó mi cintura. «No vine aquí esta noche por la subasta benéfica o las oportunidades de networking. Vine por ti». Mi corazón se detuvo. «¿Qué?» «Tu padre ha estado tratando de negociar conmigo durante meses», explicó David, su voz baja e íntima, a pesar de las docenas de personas que nos observaban. «Él quiere acceso a mis redes de distribución, mis conexiones en Europa. Ha ofrecido dinero, territorio, alianzas con otras familias, todo excepto lo único que realmente quiero, que eres tú». La sola palabra hizo que el calor me subiera por completo, seguido inmediatamente por la fría realidad. No soy suya para dar. «¿No te controla?», desafió Dante.
Estás aquí esta noche porque Él lo ordenó. Has asistido a un centenar de eventos como este porque Él lo exigió. Has soportado humillaciones y degradaciones porque Él decidió reconocerte lo suficiente como para convertirte en un objetivo, pero no lo suficiente como para protegerte realmente. Todo lo que dijo era cierto, y la verdad de ello quemaba como ácido. Jesús me había dado dinero, educación, acceso a un mundo del que nunca pude formar parte realmente, pero nunca me había dado protección. Nunca me había defendido cuando las esposas se burlaban o los maridos miraban con deseo. Nunca me había reclamado como su hija de forma significativa. ¿Qué propones?, pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. La sonrisa de Dante era lenta y peligrosa. Un intercambio. Tú a cambio de todo lo que tu padre quiere de mí. Mis redes, mis conexiones, mi apoyo para su expansión en los mercados europeos. El piso pareció inclinarse debajo de mí. ¿Quieres comprarme de él? Quiero darte una opción, corrigió. Jesús nunca aceptará simplemente dejarte ir. Su orgullo no lo permitirá. Y estratégicamente, tener una conexión conmigo a través de ti es valioso. Pero si aceptas ser mía voluntariamente, si me eliges, entonces la negociación se trata de formalizar algo que ya existe, en lugar de intentar forzar algo que no quieres. Esto es una locura, respiré. Ni siquiera me conoces. Te conozco mejor de lo que crees. Su pulgar trazó un pequeño círculo en mi cintura, el contacto enviando escalofríos por mi espalda. Sé que te graduaste con honores de la Universidad de la Ciudad de México, pero trabajas como traductora freelance porque tu padre no te reconocerá lo suficiente como para darte un puesto real en su organización. Sé que vives en un modesto apartamento en el centro, aunque podrías permitirte algo mucho mejor porque no quieres depender completamente de su dinero. Sé que eres voluntaria en un refugio de mujeres los martes y jueves, ayudando a mujeres a escapar de situaciones no muy diferentes a la que estás atrapada. Cada revelación hizo que mi pulso se acelerara más. La profundidad de su conocimiento sobre mí debería haber sido aterradora, pero en cambio se sintió como si me vieran, realmente vista por primera vez en mi vida. Me has estado acechando, acusé. He estado aprendiendo sobre la mujer que pretendo hacer mi esposa, corrigió. Y la forma casual en que dijo esposa me cortó el aliento. Hay una diferencia. Esposa. La palabra salió apenas como un susurro. ¿Pensaste que te propondría como esos bastardos, casados que te ven como nada más que un amante? Su expresión se endureció. No hago las cosas a medias, Elena. Cuando reclamo algo, lo reclamo completamente. Legalmente, públicamente, permanentemente. La música nos envolvió y me di cuenta de que habíamos estado bailando durante 3 canciones. Una eternidad en este mundo donde las apariencias y la propiedad importaban más que cualquier otra cosa. La gente definitivamente estaba hablando y la expresión de mi padre había pasado de disgustada a furiosa. Él nunca estará de acuerdo, dije. Jesús podría querer tus redes, pero no te dejará tenerme. Parecería debilidad, como si hubieras sacado la mejor parte del trato. Entonces tendremos que convencerlo de lo contrario. La voz de Dante bajó aún más, sus labios lo suficientemente cerca de mi oído como para que su aliento me hiciera cosquillas en la piel. Comenzando por asegurarnos de que todos en esta sala entiendan que ya eres mía, ya se hayan presentado los papeles o no. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, me hizo girar y luego me atrajo de nuevo. Pero esta vez no se detuvo a la distancia apropiada. Me pegó a él, una mano deslizándose de mi cintura a la parte inferior de mi espalda, presionándome íntimamente cerca, mientras su otra mano soltaba la mía para acariciar mi cara. ¿Qué estás haciendo?, jadeé, reclamando lo que es mío. Y entonces su boca estaba en la mía. El beso fue posesión y promesa y amenaza todo a la vez. Sus labios se movieron contra los míos con experta precisión, provocando una respuesta que no debería dar. No aquí, no delante de todos.
pero mi cuerpo tenía otras ideas, derritiéndome contra él, a pesar de que mi cerebro gritaba que esto estaba mal, que era peligroso, que iba a tener consecuencias que no podía empezar a imaginar. A nuestro alrededor escuché jadeos, susurros impactados, los murmullos escandalizados de una sociedad que vivía según reglas tácitas que Dante acababa de romper. Me besó como si fuera suya, como si tuviera todo el derecho a mi boca, a mi cuerpo y a mi futuro. Y, ayúdame Dios, le devolví el beso. Cuando finalmente se apartó, sus ojos oscuros brillaban con satisfacción. Ahora todos lo saben. Abrí la boca para responder, pero la voz de Jesús cortó el momento como un cuchillo. Ruso, dijo el tono de mi padre que podría haber congelado el fuego. Una palabra. Ahora. La mano de Dante permaneció posesivamente en mi cintura mientras se giraba para encarar a Jesús. Por supuesto, pero Elena viene conmigo. ¿Lo discutimos juntos o no lo discutimos en absoluto? La mandíbula de Jesús se tensó, pero después de un momento asintió bruscamente. Mi oficina. 5 minutos. Mientras mi padre se alejaba, me di cuenta de las miradas, los susurros, la especulación que se extendía por el salón de baile. Marco del Río parecía querer asesinar a alguien. Su esposa parecía haber tragado veneno. Y una docena de otros rostros reflejaban variaciones de shock, cálculo y furia apenas disimulada. ¿Qué has hecho?, le pregunté a Dante. Mi voz temblaba. Él sonrió, y era la sonrisa de un hombre que acababa de ganar una guerra. Te he reclamado públicamente. Ahora nadie se atreverá a tocarte sin pasar por mí primero. Me has convertido en un objetivo. No, corrigió. Su mano apretó mi cintura. Te he hecho intocable. Hay una diferencia. Me condujo entre la multitud, que se apartó ante nosotros como el agua ante un tiburón. Capté atisbos de rostros a nuestro paso, leyendo una docena de emociones diferentes, pero deteniéndome con mayor frecuencia en el miedo. Tenían miedo de Dante Russo, miedo de lo que su interés en mí significaba, miedo de cómo el equilibrio de poder se había desplazado de maneras que aún no podían calcular. La oficina de Jesús estaba en el segundo piso, un santuario de madera oscura y cuero caro que reflejaba su gusto por las exhibiciones tradicionales de poder. Ya estaba allí cuando llegamos, de pie detrás de su escritorio, con las manos apoyadas en la superficie de caoba. Su expresión iracunda. ¿Has perdido la cabeza?, exigió al momento en que la puerta se cerró detrás de nosotros. Besándola en medio de mi baile de caridad frente a todas las familias de la ciudad. Estaba haciendo una declaración, respondió Dante con calma, guiándome a una de las sillas de cuero antes de tomar una posición a mi lado, de pie lo suficientemente cerca como para que el mensaje fuera claro. Estamos juntos. Una que pensé que aclararía nuestras negociaciones en curso. ¿Aclarar? La risa de Jesús fue amarga. Has complicado todo. Los del Río están furiosos. Marco ha estado persiguiendo a Elena durante meses, y tú acabas de humillarlo públicamente. Marco del Río ha estado acosando sexualmente a tu hija durante meses. Corrigió Dante. Su voz se volvió fría. Y no has hecho nada para detenerlo, porque en realidad no la ves como tu hija. La ves como un accesorio conveniente en tus juegos de poder. El rostro de Jesús se enrojeció de ira. Cómo trato a mi familia no es de tu incumbencia. Se convirtió en mi incumbencia en el momento en que decidí que Elena sería mi esposa. La palabra esposa flotó en el aire como una bomba. Jesús miró fijamente a Dante, luego a mí, luego de nuevo a Dante, su expresión pasando por incredulidad, cálculo y finalmente un interés reacio. ¿Quieres casarte con ella?, dijo lentamente. Sí. A cambio obtendrás todo lo que has estado pidiendo. Mis redes europeas, mis canales de distribución, mi apoyo para tu expansión, una alianza completa entre las familias Russo y Ramírez, sellada por el matrimonio. Jesús estuvo en silencio por un largo momento, con los ojos entrecerrados mientras procesaba la oferta. Prácticamente lo veía calculando los beneficios, sopesando las implicaciones políticas, considerando cómo esto lo posicionaría frente a sus rivales. ¿Y qué obtiene Elena de este arreglo?
Preguntó, sorprendiéndome al considerar realmente mis intereses. Protección, dijo Dante de inmediato. Respeto, una posición en la sociedad que no puede ser cuestionada. Todo lo que debería haber tenido de ti, pero nunca tuvo. La puya dio en el blanco y la mandíbula de Jesús se tensó, pero no discutió porque todos sabíamos que era cierto. Elena, dijo mi padre, dirigiéndose a mí directamente por primera vez desde que habíamos entrado en la oficina. ¿Quieres esto? ¿Lo quería yo? Conocía a Dante Russo desde hacía menos de una hora. Me había declarado suya sin preguntar. Me había besado delante de cientos de personas y ahora estaba negociando por mí como si yo fuera un territorio que adquirir. Cada parte racional de mí gritaba que esto estaba mal, que era peligroso, que era una trampa de la que nunca escaparía. Pero luego pensé en cómo había sido mi vida. Años de humillación, de no ser ni totalmente aceptada ni completamente rechazada, de ver a hombres casados proponerme cosas mientras sus esposas me despreciaban, de estar sola en eventos como el de esta noche sin protección y sin escape. Dante Russo me ofrecía algo diferente, algo que me aterrorizaba y me tentaba a partes iguales. Lo miré, a este hombre peligroso que afirmaba haberme estado observando durante meses, y vi algo en sus ojos oscuros que nunca me habían dirigido antes. No lujuria, aunque también la había. No cálculo, aunque era claramente estratégico, pero algo más. Algo que se parecía casi a la reverencia. Sí, me oí decir, quiero esto. El compromiso se anunció a la mañana siguiente en todos los principales periódicos y medios de comunicación en línea de relevancia. Alianza Russo-Ramírez sellada por matrimonio, proclamaban los titulares, acompañados de fotos del baile que mostraban a Dante besándome en medio de la pista de baile. Yo me veía aturdida en las fotos, abrumada, como una mujer a la que le habían reordenado toda la vida sin permiso, lo cual supuse que sí. Todavía estaba en mi apartamento de la Ciudad de México cuando mi teléfono empezó a sonar. La primera llamada fue de un número que no reconocí, luego otra y otra. Para cuando el sol estaba completamente arriba, tenía 23 llamadas perdidas y un mensaje de texto de mi padre. Empaca tus cosas. Te mudarás a la propiedad de Russo hoy. Envíame tu dirección y haré que recojan tus pertenencias. No una pregunta, no una discusión, solo otra orden en una vida de órdenes. Todavía estaba mirando el mensaje cuando llamaron a mi puerta. Por la mirilla vi a un hombre que no reconocí, alto y de hombros anchos, con un traje caro que gritaba, «Seguridad privada». Señoría Ramírez, llamó a través de la puerta. Soy Marco, jefe de seguridad del señor Russo. Me envió para garantizar su seguridad y ayudarla con la mudanza. Por supuesto que lo hizo. Abrí la puerta para encontrar no solo a Marco, sino a otros dos hombres vestidos de manera similar y obviamente armados, a juzgar por cómo les colgaban las chaquetas. El señor Russo quiere que se mude a su propiedad antes del mediodía, explicó Marco, su tono profesional, pero sin dejar lugar a discusiones. Estamos aquí para ayudar a empacar y brindar seguridad durante la transición. No he accedido a mudarme con él, protesté débilmente. La expresión de Marco no cambió. Con respeto, señorita Ramírez, usted accedió a convertirse en su esposa anoche. En el mundo del señor Russo eso significa que ya es suya para proteger, y él no puede protegerla adecuadamente cuando vive sola en un edificio de apartamentos con seguridad mínima. No se equivocaba. Mi edificio tenía una puerta principal que hacía entrar a la gente con un timbre y absolutamente nada más en cuanto a seguridad. Si alguna de las familias que me veían como una amenaza o una oportunidad quería llegar a mí, podría hacerlo fácilmente. Bien, concedí, haciéndome a un lado para dejarlos entrar, pero yo empaco mis objetos personales. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de actividad. El equipo de Marco empacó eficientemente mis libros, artículos de cocina y muebles, mientras yo empacaba ropa, artículos de tocador y las pocas cosas que me importaban personalmente. La caja de joyas de mi madre, la fotografía nuestra de mi 7º cumpleaños, la última antes de que muriera.
mis diarios llenos de años de pensamientos que nunca había compartido con nadie. Para las 11 sol, todo estaba cargado en dos SUVs negros, y me estaban conduciendo por la ciudad hacia una dirección en el campo que solo había visto en revistas. La propiedad de los rusos se extendía por 200 hectáreas al norte de la ciudad, rodeada de muros y seguridad que la hacían más una fortaleza que un hogar. La casa principal apareció a la vista mientras atravesábamos las puertas, y se me cortó el aliento. Era hermosa de una manera severa, toda piedra y vidrio y arquitectura moderna que hablaba de riqueza sin ostentación. A diferencia de las mansiones ornamentadas preferidas por familias como los Ramírez, esta era elegante, poderosa, intransigente, como el hombre que la poseía. Dante me esperaba en la entrada principal, vestido informalmente con pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas que dejaban ver sus antebrazos bronceados. Se veía diferente a la noche anterior, menos severo, aunque no menos intimidante. Elena, dijo mientras Marco me abría la puerta. Bienvenida a casa. Casa. La palabra sonaba extraña en sus labios, pero la forma en que me miraba con la misma intensidad del baile hizo que algo cálido se desplegara en mi pecho. Esto está pasando muy rápido, dije, aceptando su mano extendida y tratando de ignorar la forma en que la electricidad parecía saltar entre nuestras palmas. Es necesario. Me guío por los escalones y hacia un enorme vestíbulo que lograba sentirse grandioso y acogedor a la vez. Después de anoche, no estás segura en un lugar desprotegido. Ya hay 3 familias tratando de decidir si eres un activo que adquirir o una responsabilidad que eliminar. La forma casual en que mencionó mi posible eliminación me heló la sangre. Podrías haberme advertido antes de besarme delante de todos. ¿Me habrías dejado si lo hubiera hecho? Su sonrisa era conocedora. Tenía razón. Si me hubiera expuesto todas las consecuencias de antemano, probablemente habría huido. Pero él había actuado con decisión, forzando mi mano y la suya, creando una situación en la que el único camino a seguir era juntos. Déjame enseñarte la casa, dijo, su mano posándose en la parte inferior de mi espalda, con un gesto que se estaba volviendo familiar. Posesivo pero no controlador, posesivo pero no restrictivo. El recorrido reveló un espacio mucho más habitado de lo que esperaba. Sí, había riqueza evidente en cada detalle personalizado, cada pieza de arte original, pero también había libros dejados abiertos sobre las mesas, una cocina que claramente se usaba con regularidad, habitaciones que parecían haber sido diseñadas para la comodidad en lugar de para la exhibición. Este será tu espacio, dijo Dante, abriendo una puerta para revelar una impresionante suite con ventanales de piso a techo, con vistas a los jardines. Tu oficina está por allá, el dormitorio aquí, el baño allá. Ya subí tus cosas. Entré, abrumada por el tamaño. Todo mi apartamento de la Ciudad de México podría haber cabido solo en la parte del dormitorio. ¿Dónde está tu habitación? Al otro lado del pasillo. Su voz era neutra, cuidadosamente. Asumí que querrías tu propio espacio, al menos inicialmente. Cuando estés lista para compartir una habitación, solo tienes que decirlo. La implicación hizo que el calor me subiera por completo. Estábamos comprometidos, nos casaríamos pronto y eventualmente compartiríamos más que solo una casa. Pero él me estaba dando tiempo para adaptarme, para asimilar cuán drásticamente había cambiado mi vida. Gracias, dije suavemente. Se acercó, su mano acercándose para colocar un mechón de cabello detrás de mi oreja. Sé que así no es como la mayoría de la gente se compromete. Sé que no te cortejé adecuadamente. No te di tiempo para decidir si realmente me querías. Pero quise decir lo que dije anoche, Elena. Ahora eres mía, y yo protejo lo que es mío. ¿Por qué yo? La pregunta llevaba ardiéndome desde anoche. Podrías tener a cualquier mujer que quisieras. ¿Por qué elegir a la hija bastarda de tu rival? Algo parpadeó en sus ojos oscuros. Ven conmigo. Hay algo que quiero mostrarte. Me condujo de vuelta abajo y a través de una serie de pasillos hasta una habitación que no había visto en el recorrido. Cuando abrió la puerta, jadeé. Era una oficina,
pero las paredes estaban cubiertas de fotografías. No obras de arte, sino fotografías reales de mí en la boda de los Castellano, de pie en esa terraza, en una cafetería cerca de mi apartamento, leyendo un libro, entrando al refugio de mujeres donde era voluntaria, asistiendo a una docena de eventos diferentes con mi padre durante los últimos 6 meses. Esto es, no pude encontrar las palabras. Obsesivo, agregó. Probablemente, pero te dije que te había estado observando. Lo que no te dije fue por qué. Se acercó a una fotografía en particular, tomada en un evento al aire libre que apenas recordaba. En ella, yo sonreía a algo fuera de cámara, y mi rostro estaba iluminado con una alegría genuina, tan rara en estas situaciones que me transformó por completo. Te vi en la boda de los Castellán, comenzó Dante, su voz más baja de lo que la había escuchado. Eras todo lo que me habían dicho que sería la bastarda de Jesús Ramírez, hermosa, aislada, existiendo al margen de un mundo que no te aceptaría por completo. Esperaba sentir desprecio o lástima. En cambio, sentí reconocimiento. Se volvió para mirarme de lleno. Mi madre era hija de un tendero. Conoció a mi padre cuando trabajaba como traductora en una de sus reuniones de negocios. Él se enamoró de ella, se casó con ella a pesar de que todas las demás familias le decían que estaba por debajo de él. Nunca fue aceptada por las esposas de los otros jefes. La trataban como una curiosidad en el mejor de los casos, una vergüenza en el peor. Eso la destruyó lentamente. Ese aislamiento, ese rechazo constante. Se me cortó el aliento. ¿Qué le pasó a ella? Murió cuando yo tenía 12 años, dijo rotundamente. Oficialmente fue un ataque al corazón. Extraoficialmente fue soledad, depresión, el efecto acumulativo de años de ser tratada como menos que humana por personas que pensaban que su linaje los hacía superiores. Lo siento, susurré. Vi a mi padre refugiarse en su trabajo después de que ella murió. La había amado desesperadamente, pero nunca la había protegido de ellos. Nunca los había hecho aceptarla. Nunca usó su poder para protegerla de su crueldad. Dejó que la mujer que amaba fuera destruida porque le importaba demasiado mantener relaciones con familias que la veían como inferior. Dante se acercó, su mano ahuecando mi cara con una sorprendente dulzura. Cuando te vi en esa terraza, vi a mi madre sola en un evento rodeada de gente manteniendo la dignidad a pesar del veneno que te lanzaban, y juré que nunca sería como mi padre. Nunca me quedaría de brazos cruzados viendo a alguien que... Hizo una pausa. Luego continuó. Alguien importante para mí ser destruida por estos buitres. Ni siquiera me conoces, protesté, aunque mi voz era débil. Conozco lo suficiente. Su pulgar acarició mi pómulo. Sé que eres lo suficientemente fuerte como para soportar años de humillación sin amargarte. Sé que eres lo suficientemente amable como para ser voluntaria en un refugio, ayudando a mujeres a escapar del abuso, aunque nadie te haya protegido de él. Sé que eres lo suficientemente brillante como para haberte graduado con honores, a pesar de no tener un sistema de apoyo familiar. Y sé que cuando te besé anoche, me devolviste el beso como si lo hubieras estado esperando tanto como yo. Tenía razón en esa última parte. El beso había despertado algo en mí que había creído muerto hace mucho tiempo. Un hambre de conexión, de ser deseada, no a pesar de lo que era, sino por ello. ¿Qué pasará ahora?, pregunté. Ahora nos preparamos para la guerra, dijo simplemente, porque al hacerte mía he alterado el delicado equilibrio de poder en esta ciudad. Las familias que te veían disponible para sus hijos, o como un peón útil en las negociaciones con tu padre, van a resistir. Algunos intentarán romper nuestro compromiso. Otros intentarán eliminarte como amenaza. Todos te estarán observando, esperando que mostremos debilidad. ¿Cómo los combatimos? Su sonrisa era aguda y peligrosa, convirtiéndonos exactamente en lo que temen, haciéndote no solo mi prometida, sino mi compañera, dándote las herramientas y el poder para que te mantengas como mi igual, para imponer respeto no a través de los lazos familiares, sino a través de tu propia fuerza. Se dirigió a un escritorio y sacó una carpeta, entregándomela. Dentro había información sobre todas las familias principales de la ciudad,
sus negocios, tanto legítimos como ilegítimos, sus alianzas, sus debilidades, sus secretos. A partir de mañana, aprenderás todo sobre el mundo en el que estás entrando y luego me ayudarás a remodelarlo. Abrí la carpeta, revisando páginas densas de información que tardaría días en procesar por completo. ¿Por qué me das esto? ¿Por qué no solo me mantienes como una esposa trofeo, como todos esperan? Porque no quiero un trofeo, dijo Dante, su voz intensa. Quiero una reina. Alguien que pueda estar a mi lado, que entienda el juego que estamos jugando y cómo ganarlo. Alguien que pueda protegerse cuando yo no esté y pueda proteger a otros cuando yo sí esté. Sus palabras despertaron algo en mí que había estado dormido durante años. No solo el deseo de sobrevivir en este mundo, sino el deseo de dominarlo, de transformar todo el dolor y la humillación que había soportado en poder. ¿Cuándo empezamos? Pregunté. Su sonrisa fue aprobación. Ahora mismo. Pasamos el resto del día en su oficina. Dante me explicaba pacientemente la intrincada red de relaciones que regían el crimen organizado en la ciudad. Me explicó cómo las familias estaban conectadas a través de matrimonios, acuerdos comerciales y territorios cuidadosamente equilibrados. Me mostró dónde estaban las debilidades, qué alianzas eran genuinas y cuáles eran matrimonios de conveniencia a punto de fracturarse. Tu padre está sobrecargado, dijo, señalando un gráfico que mapeaba las diversas operaciones de Jesús. Ha estado expandiéndose agresivamente durante los últimos 2 años, tratando de igualar a los castellanos y a los rusos en alcance. Pero está disperso. 3 de sus negocios apenas son rentables. 2 están perdiendo dinero activamente y ha pedido prestado mucho para financiarlo todo. Y tú lo sabes porque tengo parte de su deuda, dijo Dante con una leve sonrisa. No lo suficiente para controlarlo, pero sí lo suficiente para tener influencia. Por eso accedió tan rápidamente a nuestro matrimonio. Necesita mi apoyo para evitar una crisis de liquidez. La revelación fue sorprendente. Así que me vendió para resolver sus problemas financieros. Hizo una alianza estratégica que beneficia a ambas familias, corrigió Dante. Aunque sí, sus motivaciones eran principalmente financieras. Las mías, sin embargo, no lo eran. Estudié los gráficos, viendo el imperio de mi padre con nuevos ojos. La familia del Río lo ha estado cortejando durante meses. Quieren fusionar operaciones. Sí, Marco del Río específicamente ha estado presionando para ello. Y parte de ese empuje implicaba posicionarse como un posible marido para ti, creando una conexión familiar que facilitaría la fusión. Se me revolvió el estómago. Por eso me ha estado persiguiendo. Por eso Jesús nunca lo detuvo, dijo Dante sombríamente. Mantenía la opción abierta en caso de que mis negociaciones fracasaran. Eras una moneda de cambio, Elena, una que estaba dispuesto a cambiar al mejor postor. La ira me quemó, ardiente y purificadora. ¿Qué puedo hacer al respecto? Puedes volverte valiosa por derecho propio, dijo Dante. No como la hija de Jesús Ramírez o la esposa de Dante Russo, sino como tú misma. Hablas 6 idiomas con fluidez, ¿correcto? Asentí, sorprendida de que lo supiera. 3 de esos idiomas son críticos para las negociaciones internacionales. A partir de la próxima semana, me acompañarás a las reuniones, sirviendo como traductora y observadora. Aprenderás cómo se hacen los negocios, cómo se negocia el poder, cómo leer las intenciones de las personas más allá de sus palabras. La perspectiva era a la vez aterradora y emocionante. ¿No objetarán las otras familias? Las mujeres no suelen participar en reuniones de negocios. Entonces cambiaremos la tradición. Su voz era firme. Además, te subestimarán porque eres mujer, porque eres la bastarda de Jesús. Porque eres joven, eso es una ventaja. Que crean que eres decorativa mientras tú aprendes a desmantelarlos. Trabajamos hasta altas horas de la noche. Dante me explicaba pacientemente la intrincada dinámica de poder mientras yo absorbía la información como una esponja sedienta de agua. Cuando mis ojos comenzaron a cerrarse por el cansancio, pidió que trajeran la cena a la oficina y comimos mientras seguíamos discutiendo estrategias.
Deberías descansar, dijo finalmente, notando mi bostezo disimulado. Mañana tenemos reuniones con 3 familias que quieren expresar sus preocupaciones sobre nuestro compromiso. Será un día largo. Me puse de pie, mi cuerpo rígido por horas de estar sentada, y vi que Dante también se había levantado, moviéndose alrededor del escritorio para pararse cerca de mí. Gracias, dije suavemente, por esto, por darme herramientas en lugar de solo protección. Mereces ambas cosas. Su mano se levantó para acariciar mi cara, y me encontré inclinándome hacia su tacto. Duerme bien, Elena, y sueña con el imperio que vamos a construir juntos. Me besó entonces, suave y prometedor, un marcado contraste con el beso posesivo del baile. Esto era diferente, íntimo, como un secreto compartido entre nosotros en la oscura quietud de su oficina. Cuando se apartó, sentí la pérdida de su calor de manera aguda. Buenas noches, Dante, susurré. Buenas noches, mi reina. El primer encuentro fue con la familia Castellano a las 10 de la mañana siguiente. Antonio Castellano llegó con su esposa Teresa y su hijo mayor, Roberto, los tres con expresiones que iban de la curiosidad a la abierta hostilidad. Me senté junto a Dante en su oficina, ubicada no detrás de él como una secretaria, sino a su derecha como una socia. El mensaje era claro, y por la tensión de la mandíbula de Antonio, fue recibido. Ruso, comenzó Antonio, prescindiendo de los saludos. Este compromiso ha creado complicaciones. ¿Las ha creado? El tono de Dante era suave, pero sentí la tensión en su cuerpo. No sabía que mi vida personal requería su aprobación. Cuando tu vida personal involucra a la hija de Jesús Ramírez y potencialmente altera el equilibrio de poder en esta ciudad, se convierte en preocupación de todos. Los ojos de Antonio me miraron de reojo con desdén. Sin ofender, señorita Ramírez. Ninguna ofensa tomada, dije con frialdad, aunque debo mencionar que ahora soy la futura señora Russo. La expresión de Teresa Castellano se amargó. Qué progresista, Dante. Seguramente puedes ver cómo esto se ve. La hija bastarda de repente elevada a tu esposa. Huele a desesperación o a estrategia, y ninguna de las dos te deja en buen lugar. Entonces es una suerte que no me importe particularmente cómo lo refleje, respondió Dante. Elena y yo estamos comprometidos. La boda tendrá lugar en 6 semanas. Pueden asistir o no, pero el resultado sigue siendo el mismo. Roberto se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en mí con una intensidad que me erizó la piel. 6 semanas es muy rápido. Uno podría preguntarse si hay una razón para la prisa. La implicación era clara y repugnante. Antes de que Dante pudiera responder, lo hice yo. Uno podría preguntarse, dije, enfrentando la mirada de Roberto con firmeza, ¿por qué está tan interesado en mi estado reproductivo? ¿Es curiosidad o está molesto porque Dante me reclamó antes de que pudiera insinuarse en el próximo evento benéfico? La sala quedó en silencio. El rostro de Roberto se puso rojo y las cejas de Antonio se alzaron con sorpresa. Teresa parecía haber tragado algo amargo. Elena habla 6 idiomas con fluidez, dijo Dante en el silencio. Su mano encontró la mía debajo de la mesa y la apretó con aprobación, incluyendo italiano, portugués y mandarín. Me acompañará a las negociaciones internacionales a partir de ahora, sirviendo como traductora y asesora. ¿Asesora? El tono de Antonio era incrédulo. Apenas lleva unos días en este mundo como algo más que la vergüenza de Jesús, lo que significa que lo ve con ojos frescos, replicó Dante, sin la nube de décadas de tradición y pensamiento anticuado. Ya ha identificado 3 debilidades en nuestro enfoque actual de los mercados europeos que todos hemos sido demasiado ciegos para ver. Era cierto. Anoche, mientras estudiaba sus negocios, había notado patrones que no tenían sentido. Ineficiencias que sugerían que alguien era incompetente o sabotajeaba deliberadamente las operaciones. Se las había señalado a Dante, quien me había mirado con una mezcla de sorpresa y admiración. Esto es ridículo, dijo Teresa. Una mujer, especialmente una con su pasado, no tiene cabida en nuestras discusiones de negocios. Entonces, quizás, dije en voz baja, debería reconsiderar en qué negocio se involucra, porque el mundo está cambiando,
señora Castellano, y las familias que se aferran a viejos prejuicios van a quedar obsoletas. Los dedos de Dante se apretaron sobre los míos, y no podía decir si era una advertencia o un estímulo. Probablemente ambas cosas. Antonio se puso de pie señalando el final de la reunión. Estás cometiendo un error, Russo. Esta chica será tu perdición. Al contrario, Dante también se levantó, tirando de mí hacia arriba con él. Ella será mi mayor activo, pero agradezco su preocupación. Después de que los castellanos se fueron, Dante me atrajo a sus brazos, su risa vibrando en su pecho. Magnífica criatura, ¿viste la cara de Antonio cuando mencionaste los mercados europeos? Estaba aterrorizada. Admití, mi corazón todavía latía con fuerza. Estuviste perfecta. Me dio un beso en la frente. Y tenías razón con Roberto. Había planeado proposiciones en el siguiente evento. Tengo 3 fuentes que lo confirman. La idea me revolvió el estómago. ¿Cuántos hombres me estaban rondando así? Más de los que me gustaría contar. Su expresión se oscureció. Pero todos se están echando atrás ahora. Se está corriendo la voz de que tocarte significa enfrentarse a mí. Y nadie quiere esa guerra. La siguiente reunión fue peor. Marco del Río llegó solo. Su expresión apenas ocultaba su rabia. Me robaste lo que era mío, dijo sin preámbulos, sin siquiera sentarse. Nunca fui tuya, respondí antes de que Dante pudiera hablar. Nunca fui propiedad de nadie para ser robada. Tu padre y yo teníamos un entendimiento, continuó Marco como si yo no hubiera hablado. Debías casarte conmigo, creando una alianza entre nuestras familias. Los contratos estaban casi finalizados. Se me heló la sangre. ¿Qué contratos? ¿No lo sabías? La sonrisa de Marco era cruel. Jesús accedió al matrimonio hace 3 meses. Solo faltaba que yo finalizara los acuerdos comerciales. Te ibas a convertir en mi esposa. Miré a Dante, cuya expresión se había endurecido peligrosamente. ¿Es esto cierto? Es cierto que Jesús y los del río lo discutieron, dijo Dante con cautela, pero no se firmaron contratos. Y lo que es más importante, nunca te consultaron. Es su hija, escupió Marco. Tiene derecho a arreglar su matrimonio. En realidad, dije, mi voz temblaba de furia. No lo tiene. Tengo 23 años. Soy legalmente adulta y nunca he accedido a casarme contigo. Cualquier acuerdo que pensaras que tenías con mi padre es nulo. El rostro de Marco se contorsionó de rabia. Pequeña perra, ¿crees que Russo realmente te quiere? Te está usando para llegar a las conexiones europeas de tu padre. Una vez que tenga lo que necesita, te desechará como a cualquier otro bastardo que se sintió demasiado cómodo. Dante se movió tan rápido que apenas lo vi. En un momento estaba sentado a mi lado. Al siguiente, tenía a Marco contra la pared, su antebrazo presionado contra la garganta del otro hombre. Te disculparás con mi prometida, dijo Dante, su voz mortalmente tranquila. O me aseguraré de que pases el resto de tu muy corta vida arrepintiéndote de esas palabras. Dante, dije, levantándome pero sin acercarme. Algo en mí entendía que este era un momento en el que él necesitaba defenderme. Necesitaba hacer esta declaración. Suéltalo, no hasta que se disculpe. El rostro de Marco se estaba poniendo rojo por la presión en su garganta, pero sus ojos ardían de odio. Lo siento, balbuceó. Mis disculpas, señorita Ramírez. Dante lo soltó y Marco tropezó, jadeando por aire. Fuera, ordenó Dante. Y dile a tu padre que cualquier comunicación futura con respecto a Elena debe pasar por mí. Ella es mía para proteger ahora, y cualquiera que la amenace a ella me amenaza a mí. Después de que Marco se fue, me encontré temblando, la adrenalina alcanzándome. Dante estuvo allí inmediatamente, sus brazos alrededor de mí, su calor reconfortante. Miente, murmuró contra mi cabello. No te estoy usando. No necesito las conexiones de tu padre lo suficiente como para casarme con alguien que no quería. Lo sé, dije, sorprendiéndome con la verdad de ello. En el corto tiempo que había conocido a Dante, había sido implacable, posesivo, abrumador, pero nunca deshonesto. Me dijo exactamente lo que quería y por qué,
sin mentiras bonitas ni manipulación. Tu padre, sin embargo, continuó Dante, su voz endureciéndose, tiene algunas explicaciones que dar. Estaba negociando tu matrimonio sin tu conocimiento o consentimiento. La traición caló hondo, aunque no debería haberme sorprendido. Jesús nunca me había tratado como una hija con capacidad de decisión, siempre como un recurso para ser desplegado estratégicamente. Necesito enfrentarme a él, dije. Lo haremos juntos. La mano de Dante tomó mi cara, inclinándola para que tuviera que mirarlo a los ojos. Ya no estás sola, Elena. Cualquier batalla que liberes, yo la libro contigo. Condujimos hasta la oficina de mi padre en la ciudad. La mano de Dante nunca abandonó la mía. Marco conducía mientras otros dos agentes de seguridad nos seguían en un segundo vehículo. La demostración de fuerza no se me escapó. Esto no era solo una visita familiar. Era una declaración. Jesús estaba en una reunión cuando llegamos, pero su secretaria, al ver la cara de Dante, interrumpió la reunión. ¿En qué demonios estabas pensando? Exigí en cuanto entramos en su oficina, sin darle a mi padre la oportunidad de hablar primero. Arreglar mi matrimonio con Marco del Río sin siquiera decírmelo. La expresión de Jesús pasó de sorpresa a cálculo y finalmente a resignación. Era una buena estrategia. La familia del Río tiene recursos que necesitamos. No soy un recurso. Mi voz se alzó a pesar de mis intentos de controlarla. Soy tu hija. Eres una Ramírez, corrigió Jesús con frialdad. Eso significa que sirves a los intereses de la familia. Ella es una ruso ahora, interrumpió Dante, su voz como hielo, o lo será en 6 semanas. Y los rusos protegen a los suyos. Jesús, algo que claramente nunca aprendiste. No me sermonees sobre la familia, espetó Jesús. La conoces desde hace menos de una semana. Y en esa semana le he dado más consideración y respeto de lo que tú le has dado en 23 años, replicó Dante. No es una moneda de cambio, no es un premio de consolación para el ego herido de Marco del Río. Es brillante, capaz y digna de ser valorada por quien es, no por lo que puede proporcionar a través del matrimonio. Algo parpadeó en los ojos de Jesús, no exactamente vergüenza, pero cerca. El acuerdo con los del Río está anulado ahora, de todos modos. Tu anuncio de compromiso mató ese trato. Bien, dije rotundamente. Y para que conste, ya terminé de ser exhibida en tus eventos. Si me quieres allí, me lo pides educadamente y respetas mi decisión si me niego. Ya no soy tu utilería. Sigues siendo mi hija, dijo Jesús. Y por primera vez hubo algo casi parecido al dolor en su voz. Entonces actúa como si fuera tu hija, lo desafié. No tu bastarda, no tu vergüenza, no tu activo estratégico, tu hija. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con años de dolor y resentimiento tácitos. Finalmente Jesús asintió lentamente. Tienes razón, dijo en voz baja. Te he tratado mal, te he usado sin considerar lo que podrías querer. Me dije a mí mismo que era un negocio, que los sentimientos personales no tenían cabida en nuestro mundo. Pero al verte con Russo, al verte defenderte, me recordó a tu madre. Ella tenía ese mismo fuego. La mención de mi madre me apretó la garganta. Ella habría odiado cómo me trataste. Sí, asintió Jesús, lo habría odiado. Y lo siento, Elena. De verdad lo siento. No fue un perdón, todavía no, pero fue un comienzo. La boda es en 6 semanas, dije. Estás invitado como mi padre, no como Jesús Ramírez, el jefe del crimen, sino como mi padre. Si puedes manejar esa distinción, estaré allí, prometió. Mientras salíamos de su oficina, el brazo de Dante se envolvió protectoramente alrededor de mi cintura. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. Por primera vez en mi vida, no estaba atrapada entre dos mundos, tratando desesperadamente de pertenecer a uno mientras era rechazada por ambos. Estaba creando mi propio mundo con mis propias reglas, junto a un hombre que me veía como una igual en lugar de como un activo. Eso fue valiente, murmuró Dante mientras llegábamos al coche. Eso fue aterrador, corregí, pero necesario. Mi reina, dijo,
y esta vez las palabras se sentían ganadas en lugar de dadas. Las siguientes 4 semanas pasaron en un torbellino de preparación, educación y transformación. Dante cumplió su palabra de hacerme su compañera, llevándome a reuniones donde traducía negociaciones con contactos europeos y observaba cómo se ejercía el poder en salas donde se tomaban decisiones de millones con apretones de manos y sutiles amenazas. Aprendí rápidamente a leer el lenguaje corporal a través de barreras culturales, a identificar cuando alguien mentía en un idioma que apenas hablaba, a posicionarme en una sala para parecer inofensiva mientras controlaba el flujo de la conversación. Las otras familias observaron con grados variables de escepticismo y preocupación cómo me volvía más visible al lado de Dante. Algunos me descartaron como una novedad que se desvanecería. Otros reconocieron la amenaza que representaba, una grieta en el orden tradicional, donde las mujeres eran decorativas en lugar de funcionales. Fueron las mujeres las que más me sorprendieron. Había esperado una hostilidad continua por parte de las esposas e hijas que me habían despreciado durante años. En cambio, algunas comenzaron a acercarse a mí en silencio, con cautela, haciéndome preguntas sobre cómo había convencido a Dante de tratarme como una igual. No lo convencí, le dije a Gabriela Russo, la esposa del primo de Dante, durante un raro momento a solas en una cena familiar. Él decidió verme así. Entonces eres más afortunada que la mayoría de nosotras, dijo suavemente. Mi esposo me ama, pero nunca soñaría con incluirme en las discusiones de negocios. Dice que es demasiado peligroso, que me está protegiendo al mantenerme en la ignorancia. Escuché la frustración debajo de sus palabras. La inteligencia que se desperdiciaba porque la tradición decía que las mujeres debían ser protegidas en lugar de empoderadas. ¿Y si cambiáramos eso?, pregunté, y una idea comenzó a formarse. Durante las siguientes semanas, comencé a construir silenciosamente algo sin precedentes. Una red de esposas e hijas que compartían información recopilada de los momentos desprevenidos de sus maridos, enseñándoles a traducir sus observaciones en inteligencia procesable. Dante se dio cuenta, por supuesto, él se dio cuenta de todo. Estás reclutando, dijo una noche mientras revisábamos documentos en su oficina, nuestra rutina nocturna que se había convertido en mi parte favorita de cada día. Estoy empoderando, corregí. Estas mujeres oyen todo, ven todo, pero son descartadas como decorativas. Imagina lo que podríamos lograr si realmente las escucháramos. Su sonrisa fue lenta y apreciativa. Vas a remodelar todo este mundo, ¿verdad? Vamos a remodelarlo, corregí, juntos. Me atrajo a su regazo, sus brazos me rodearon mientras sus labios encontraban los míos. Estos momentos de intimidad se habían vuelto más frecuentes a medida que se acercaba la boda, aunque Dante todavía mantenía habitaciones separadas. Todavía me daba espacio para ajustarme a la enormidad de lo que estábamos construyendo. Pero la contención se estaba agotando para ambos. Lo sentía en la forma en que sus manos se demoraban en mi cintura, en la forma en que sus besos se hacían más profundos y exigentes, en la forma en que me miraba cuando creía que no lo estaba mirando. 3 semanas más, murmuró contra mi cuello, sus dientes rozando la piel sensible. 3 semanas más hasta que seas legalmente mía. Ya soy tuya, respiré, sorprendiéndome con la verdad. Sus brazos se apretaron a mi alrededor. Di eso de nuevo. Soy tuya, Dante. Me giré en su regazo para poder ver su rostro, ver el hambre y la posesión y algo más profundo en sus ojos oscuros. Probablemente fui tuya desde esa primera noche en el baile, aunque no quisiera admitirlo. ¡Elena!, gimió, su control visiblemente debilitándose. Si sigues hablando así, no podré esperar 3 semanas más. Entonces no lo hagas. Lo desafié, mi propio deseo superando mi nerviosismo. No necesito la boda para hacer esto real. Ya es real. Algo feroz y triunfante brilló en su rostro. ¿Estás segura? En respuesta, lo besé, vertiendo cada gramo de deseo, confianza y un sentimiento que aún no podía nombrar. Él respondió de inmediato, levantándose conmigo en sus brazos y llevándome al otro lado del pasillo, a su habitación, a la que nunca había entrado. Lo que siguió fue una posesión,
un descubrimiento y una culminación todo a la vez. Dante adoró mi cuerpo con una reverencia que me hizo sentir valorada, incluso mientras su posesión me hacía sentir de su propiedad. Y cuando finalmente me hizo suya por completo, el acto físico sellando lo que ya era emocionalmente cierto, comprendí por qué había insistido en que yo era suya desde el principio. Porque tenía razón, yo era suya y él era mío. Después, acostada enredada en sus sábanas con sus brazos alrededor de mí, me sentí segura de una manera que nunca había experimentado antes. No solo físicamente segura, aunque la protección de Dante era absoluta, sino emocionalmente segura. Segura para ser yo misma, para ser vulnerable, para ser poderosa. Te amo, susurré en la oscuridad. Las palabras escaparon antes de que pudiera dudar de ellas. Se quedó muy quieto, luego rodó para mirarme, sus ojos oscuros intensos incluso en la tenue luz. ¿Qué dijiste? Te amo, repetí, más segura esta vez. Sé que es rápido y probablemente una locura, pero lo hago. Te amo, Dante Russo. Su beso fue tierno y feroz y absolutamente devastador. Te he amado desde que te vi en esa terraza, confesó contra mis labios. Verte sola con tanta dignidad, negándote a que te rompieran. Me enamoré de tu fuerza, Elena, y cada día desde entonces solo me ha hecho amarte más. Hicimos el amor de nuevo, más lento esta vez, y comprendí la diferencia entre poseer y amar, entre posesión y asociación. Dante era ambos, siempre sería ambos, pero la base era el amor. A la mañana siguiente, me desperté en su cama por primera vez para encontrarlo, observándome con una expresión que me hizo temblar el corazón. Mueve tus cosas aquí, dijo. No quiero pasar otra noche sin ti. Acepté sin dudar, pero nuestra felicidad duró poco. Esa tarde, mientras Dante estaba en reuniones y yo trabajaba en lo que se había convertido en nuestra oficina compartida, Marco apareció en el umbral, su expresión grave. Señora Russo, dijo, usando mi futuro título, tenemos una situación. Mi sangre se heló. ¿Qué clase de situación? Jesús Ramírez fue atacado hace una hora fuera de su oficina. Está vivo, pero gravemente herido. Pregunta por usted. Estaba en el coche en cuestión de minutos. Dante había sido sacado de su reunión para acompañarme. Mi padre estaba en el hospital cuando llegamos, su rostro magullado y vendado, pero consciente. Elena, dijo cuando entré, su voz áspera. Necesito decirte algo sobre tu madre. ¿Qué sobre ella? Pregunté, tomando su mano. No murió en un accidente, dijo, y mi mundo se tambaleó. Fue asesinada por el padre de Marco del Río como represalia por haberme negado a un trato comercial. Lo he mantenido en secreto durante 16 años, pero Marco lo sabe, y amenaza con exponerlo todo si no dejas a Russo y te casas con él. La rabia, pura e incandescente, me inundó. ¿Él mató a mi madre? Su padre lo hizo, aclaró Jesús, pero Marco lo ha sabido durante años y no dijo nada. Lo está usando ahora como palanca. Miré a Dante, cuya expresión se había vuelto mortalmente fría. No se saldrá con la suya, prometió Dante. Ninguno de ellos lo hará. ¿Qué vas a hacer? Pregunté. Su sonrisa era aterradora. Te daré justicia, mi amor, y luego me aseguraré de que nadie te amenace de nuevo. La revelación sobre la muerte de mi madre lo cambió todo. El dolor que había arrastrado durante 16 años, creyendo que había muerto en un accidente sin sentido, se transformó en una rabia focalizada. La familia de Marco del Río la había asesinado y él lo sabía. Se había mantenido en silencio y ahora intentaba usar ese conocimiento para obligarme a casarme. Era monstruoso y requería una respuesta monstruosa. Necesitamos pruebas, le dije a Dante esa noche, mi mente trabajando en posibilidades con una claridad nacida de la furia. Pruebas de que su padre ordenó el golpe. Pruebas de que Marco lo sabía y lo ocultó. Sin pruebas, es solo la palabra de mi padre contra la suya. Tengo gente trabajando en ello, me aseguró Dante. Pero Elena, esto se va a poner feo. La familia del Río no caerá en silencio. Bien, dije con frialdad, no quiero silencio. Quiero que sean destruidos.
Durante la semana siguiente, los investigadores de Dante descubrieron un rastro de pruebas que pintaban un cuadro condenatorio. El padre de Marco había ordenado la muerte de mi madre como castigo por la negativa de Vicente a ceder territorio en una disputa territorial. El golpe se había hecho pasar por un accidente. Un coche que se saltó un semáforo en rojo y la atropelló mientras cruzaba la calle. El conductor había desaparecido inmediatamente después, sobornado y reubicado. Y Marco lo sabía desde hacía al menos 5 años, habiendo descubierto documentos en los archivos de su padre después de la muerte del anciano. Se había mantenido en silencio, viendo la información como un posible recurso. Cuando yo había rechazado sus avances, cuando Dante me había reclamado, Marco había decidido usar su carta de triunfo. Pero había subestimado dos cosas: los recursos de Dante y mi capacidad para la venganza estratégica. Quiero enfrentarme a él, le dije a Dante cara a cara con las pruebas en la mano. Es peligroso, advirtió. No me importa. Mi voz era firme. Amenazó con usar el asesinato de mi madre como moneda de cambio. Necesita ver que ya no soy la hija bastarda asustada. Soy tu esposa, tu compañera, y soy más peligrosa de lo que jamás imaginó. La expresión de Dante se llenó de un orgullo feroz. Entonces lo haremos juntos. Organizamos una reunión en un territorio neutral, un restaurante propiedad de los castellanos, quienes habían accedido a hospedarnos a cambio de un aviso previo de las pruebas que habíamos descubierto. Antonio Castellano no sentía amor por los del Río y vio una oportunidad en su posible caída. Marco llegó con el antiguo abogado de su padre, claramente esperando algún tipo de negociación. Su expresión cuando me vio sentada junto a Dante, con los archivos extendidos ante nosotros, fue casi cómica. ¿Qué es esto?, exigió. Esto, dije con calma, es el fin del poder de su familia en esta ciudad. Tenemos pruebas de que su padre ordenó el asesinato de mi madre hace 16 años. Tenemos documentación de los pagos, declaraciones de testigos de personas involucradas en el encubrimiento y, lo más condenatorio, tenemos correos electrónicos suyos discutiendo esta información con su abogado, debatiendo cómo usarla mejor como palanca. El rostro de Marco se puso blanco. No pueden probar nada de eso. Podemos probarlo todo, dijo Dante con frialdad, y estamos preparados para entregarla al fiscal de distrito a menos que accedan a nuestros términos. ¿Qué términos?, preguntó el abogado de Marco, claramente calculando el control de daños. La familia del Río se desprenderá por completo de todas las operaciones en esta ciudad, dije, habiendo ensayado este momento. Venderán sus territorios a familias que nosotros designemos a precios que nosotros determinemos. Se disculparán públicamente por el asesinato de mi madre y por su intento de manipulación. Y Marco específicamente acepta no volver a contactarme ni a ningún miembro de mi familia nunca más. Es todo lo que tenemos, protestó Marco. Nos destruirían. Ustedes destruyeron a mi madre, repliqué, mi voz cortante. Esto es misericordia. La alternativa es que Dante se asegure de que usted sufra el mismo destino que ella. La amenaza flotó en el aire, y Marco comprendió finalmente la situación en la que se encontraba. Dante Russo no estaba sujeto a las mismas reglas de cortesía que lo habían protegido antes. Y yo ya no era la hija bastarda vulnerable. Era una mujer con poder, protección y una ardiente necesidad de justicia. Estamos de acuerdo con sus términos, dijo finalmente el abogado, reconociendo la derrota de su cliente. Bien, dijo Dante. Tienen 48 horas para comenzar el proceso de desinversión. Si incumplen un solo plazo, las pruebas se harán públicas. Cuando Marco se marchó, derrotado y furioso, sentí que algo se asentaba dentro de mí. No exactamente paz, nada podría devolver a mi madre, pero sí un cierre. Justicia en la única forma que este mundo reconocería. ¿Cómo te sientes?, preguntó Dante una vez que estuvimos solos. Poderosa, admití. ¿Está mal? ¿Debería sentirme culpable por destruir a su familia? Ellos destruyeron la tuya primero, dijo simplemente. Y les diste una salida. La muerte habría sido justicia en nuestro mundo. Tú elegiste el exilio en su lugar.
Eso es misericordia, no crueldad. La boda tuvo lugar 2 semanas después, un gran acontecimiento que reunió a todas las familias importantes de la ciudad. Caminé por el pasillo con un vestido que costaba más de lo que mi madre había ganado en toda su vida, hacia un hombre que me había dado todo lo que a ella se le había negado: protección, respeto, poder. Jesús me entregó, con lágrimas en los ojos, mientras ponía mi mano en la de Dante. «Cuídala», dijo en voz baja, como yo debía haberlo hecho desde el principio. «Siempre», prometió Dante. La ceremonia fue tradicional, los votos eternos, pero el significado era completamente nuestro. Cuando Dante me besó como mi marido por primera vez, sellando nuestra unión ante cientos de testigos, sentí como las últimas piezas de mi antigua vida se desprendían. Ya no era Elena Ramírez, la hija bastarda, la vergüenza, la mujer atrapada entre mundos. Era Elena Russo, reina junto a un rey, socia del hombre más poderoso de la ciudad, arquitecta de un nuevo orden, donde las mujeres como yo podrían ser valoradas por la inteligencia en lugar de solo por la belleza. La recepción fue suntuosa, pero mi momento favorito llegó tarde en la noche, cuando las esposas e hijas a las que había estado empoderando discretamente se acercaron a mí juntas, una muestra de solidaridad que no pasó desapercibida para sus maridos. «Nos has dado esperanza», dijo Gabriela en voz baja. «Nos has mostrado que podemos ser más que decorativas. Gracias». «Dense las gracias a ustedes mismas», respondí. «Han tenido este poder todo el tiempo. Yo solo las ayudé a verlo». Esa noche, en la suite nupcial del hotel donde celebraríamos antes de volar a Italia por la mañana, Dante me tomó en sus brazos. «¿Tienes algún arrepentimiento?», preguntó. Pensé seriamente en la pregunta. Mi vida había cambiado drásticamente en solo 2 meses. Había pasado de ser aislada y despreciada a poderosa y protegida. Había encontrado el amor con un hombre que me había reclamado posesivamente, pero me trataba como una igual. Había obtenido justicia para mi madre y había remodelado el mundo que había intentado destrozarme. «Ninguno», dije honestamente. «Aquí es exactamente donde debo estar». «Conmigo», dijo, no del todo una pregunta. «Contigo», confirmé, construyendo un imperio juntos, protegiéndonos, amándonos. Su beso fue completo y posesivo, un recordatorio de que a pesar de todo el poder que había ganado, yo seguía siendo suya. Pero lo hermoso era que él era igualmente mío. Mientras hacíamos el amor esa noche, nuestra primera como marido y mujer, comprendí finalmente lo que significaba ser poseída y libre a la vez. Dante me poseía en los aspectos que importaban: mi corazón, mi lealtad, mi cuerpo, pero también me había liberado para ser poderosa por derecho propio. 6 meses después, estaba en la oficina de Dante, ahora nuestra oficina, revisando informes de la red de mujeres que había construido. Habían descubierto 3 importantes debilidades en las operaciones de familias rivales. Información que nos había permitido expandir nuestra influencia sin hacer nada. «Eres aterradora», dijo Dante con admiración, leyendo por encima de mi hombro. «En el mejor sentido posible». «Aprendí de los mejores», respondí, girándome para besarlo. «Deberíamos celebrar», murmuró contra mis labios. «Tengo noticias que creo que apreciarás». «¿Qué noticias?». «La familia del Río se ha desprendido por completo de la ciudad. Marco se ha trasladado a Europa, donde pasará el resto de su vida siendo irrelevante. La justicia de tu madre está completa». Lágrimas brotaron de mis ojos, pero eran lágrimas de alivio, no de tristeza. «Gracias». «No me des las gracias», dijo Dante con seriedad. «Tú hiciste esto, Elena. Te defendiste, exigiste justicia y ejerciste el poder con precisión. Todo lo que hice fue proporcionar recursos». «Hiciste más que eso», argumenté. «Me viste cuando era invisible. Me reclamaste cuando nadie más lo haría. Me diste las herramientas para ser poderosa por derecho propio en lugar de solo protegerme». «Porque lo merecías», dijo simplemente. «Y porque una reina necesita un trono, no solo una corona». Lo besé profunda y apasionadamente,
agradecida por este hombre que había trastornado mi vida por completo y me había dado todo lo que nunca supe que quería. Te amo, susurré. Te amo, mi reina, replicó, ahora y siempre. Mientras estábamos juntos en nuestra oficina, planeando la siguiente fase de nuestro imperio, me di cuenta de que la mujer asustada que había sido humillada en un baile de caridad hacía solo unos meses había muerto. En su lugar había alguien más fuerte, más feroz, más capaz de lo que jamás había imaginado ser. Dante me había reclamado esa noche con una exigencia de bailar, haciendo que los hombres desaparecieran con su mera presencia. Pero lo que realmente había hecho fue mostrarme cómo reclamarme a mí misma. Y juntos habíamos construido algo sin precedentes. Un imperio donde el poder no venía de la sangre o la tradición, sino de la inteligencia, la estrategia y el coraje para desafiar cada regla que decía que las mujeres como yo no pertenecían. Yo pertenecía junto a Dante como su compañera e igual, gobernando juntos un mundo que estábamos remodelando una decisión audaz a la vez. Y cualquiera que pensara que la hija bastarda no era digna de una corona, podía mirar cómo yo llevaba una de todos modos. Ganada a través de la fuerza en lugar de dada por nacimiento. Este fue mi final feliz. No un rescate, sino una asociación. No sumisión, sino poder. No ser reclamada por un rey, sino convertirme en una reina por derecho propio. Y fue perfecto.